No hay espacio, no hay tiempo para descuidarnos en este tiempo. Libro de Hechos, capítulo 2. Y este es el tema del estudio, Daniel Polanco. Derramamiento del Espíritu Santo. Derramamiento del Espíritu Santo. Lo leemos en el nombre de Jesucristo, comenzando en el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Día de Pentecostés. Déjame buscar una cita que se encuentra en Levítico para luego yo complementar ese verso. Levítico 23:15. Voy a repetir el verso leído. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Levítico 23:15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 50 días, 50. Dice este comentario en la Biblia. Pentecostés significa 50 y se refiere a la fiesta de la semana, de las semanas o de la cosecha, que se celebraba 50 días después de las Pascuas en mayo o junio en el pueblo de Israel. Era una de las 3 fiestas anuales para las cuales la nación se reunía en Jerusalén. Entonces, en Pentecostés se ofrecían las primicias. El Espíritu Santo vino ese día como primicia de la herencia del creyente, quienes fueron añadidos en ese momento a la iglesia, fueron a su vez las primicias de toda la cosecha de creyentes que vendrían después juntos en el aposento alto mencionado en Hechos 1:13. El apóstol Lucas, que escribe el libro de los Hechos, describe la obra de Dios al enviar el Espíritu Santo. El viento se emplea con frecuencia en las Escrituras como símbolo del Espíritu Santo, porque dice el libro de Hechos capítulo 2, ya leído el 1, dice el 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Oiga usted, como un viento recio. No era un viento que uno puede percibirlo en la piel. La palabra como está estableciendo un adjetivo de comparación, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Usted que ha tenido la oportunidad, la experiencia de sentir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Cuando usted siente la presencia del Espíritu Santo en su vida, su cuerpo no puede estar tranquilo.
se estremece, se remenea, se sacude, brinca, llora, canta. Dios le pone potencia en su voz para levantar la voz, adorar si hay que adorar, predicar la palabra si hay que predicarla, pero no puede permanecer tranquilo. Entonces, hermano mío, ese tiempo donde la iglesia permanece tranquila y dormitante, porque hay hermanos evangélicos y hermanas evangélicas que aún escuchando la palabra comienzan a dormirse. Cuando llegue el Espíritu Santo se acabó eso. Y óigame lo que voy a decir. Revise su situación. Si usted tiende a dormirse y no resiste ese espíritu de sueño, entonces piense usted, ¿el Espíritu Santo va a venir sobre usted dormido? Pongamos atención a esto. Porque oiga usted lo que sigue diciendo. Habla de que el Espíritu Santo llegó de repente y que del cielo bajó un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un estruendo. ¿Qué es un estruendo? Es el sonido y los ruidos que se producen entre numerosos hermanos llenos de la presencia de Dios, que no pueden permanecer en silencio, no pueden permanecer quietos, saturados por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, comienzan a danzar, brincar, saltar, gritar, clamar, vocear. Entonces, un viento recio, un estruendo. Sigue diciendo que soplaba en la medida que los hermanos llenos del poder de Dios se movían, era como un soplo que rozaba a otros hermanos. La unción de Dios en los hermanos al moverse expandían la ola del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Y entonces la fiesta era terrible, terriblemente saturada de la presencia de Dios. Y dice que vino de repente, como viento recio, se escuchó un estruendo y como que soplaba, y aquello llenó toda la casa donde se encontraban los hermanos en el aposento alto. Dice toda la casa. Obsérvelo en su Biblia ahí como que dice toda la casa, no dice todas las casas, sino una casa, una casa. ¿Qué casa era ese? El aposento alto. ¿Qué casa era? El aposento alto. ¿Y por qué solamente cayó allí el Espíritu Santo? ¿Por qué solo cayó allí? El verso 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. La palabra como, acuérdense, es una comparación, como si fueran de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Asentándose sobre cada uno. ¿De quiénes? De los 120 que quedaron en el aposento alto. Digo quedaron, creo que el apóstol Pablo que habla de que en un principio eran alrededor de 500 hermanos y de ellos quedaron 120. Entonces el Espíritu Santo se asentó sobre esos 120 hermanos
Y era terrible el jubileo. Era terrible la autoridad, la unción, el poder que habitaba sobre cada uno de esos hermanos que permanecieron en el aposento alto. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, según el Espíritu les daba que hablasen. Por eso estamos llenos de deseo de que el Espíritu Santo se derrame en lo que el profeta Joel habla de lluvia tardía. Porque cuando el Espíritu Santo se derrame, nosotros no hablaremos por nuestras cuentas, sino guiados por el Espíritu Santo. Siendo así, nosotros a quien le prediquemos el Evangelio va a ser guiado por el Espíritu Santo, marcado por la autoridad, por la unción y el poder de Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Sigue diciendo el verso 5, moraban entonces en Jerusalén. Es decir, cuando esa fiesta se comenzó, en ese tiempo moraban en Jerusalén, primeramente judíos. También moraban en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entiéndase, Jerusalén era un lugar donde a lo largo del año se celebraban muchas fiestas y esta era una de ellas, la de Pentecostés. Entonces, los moradores de otros pueblos, de otras naciones, acudían para pernoctar en Jerusalén y disfrutar la fiesta de ese pueblo. Dice el verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Oiga bien, hecho ese estruendo, se juntó la multitud. Y eso es parte de lo que Dios va a hacer de nuevo ahora. Uno de los propósitos de Dios con esos estruendos que provoca la venida o el derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo, su remanente, ese estruendo es para que todos los moradores vecinos que puedan escuchar, ver lo que está aconteciendo con lo que son llenos del Espíritu Santo, se junten. ¿Para qué Dios quiere que se junten? Porque ellos necesitan salvación. Y como Dios tiene poder y autoridad, Dios provoca todo eso para que ellos se junten y escuchen palabra de Dios y se arrepientan y se salven. Así que si eran 120, imagínense ustedes 120 hermanos llenos de la presencia de Dios, haciendo lo que les sugería ahorita, los que le decía, unos adorando a toda voz, a todo pulmón, otros predicando, otros dando gloria a Dios, otros brincando, saltando, otros gritando, etcétera. Todo esto al unísono entre 120 provocó un estruendo, ruidos conmovedores y que como viento el Espíritu Santo se esparcía por los vecindarios y a lo lejos se escuchaban esas voces, esos gritos y la gente, movido por el mismo Dios, pues acudían a las plazas, al lugar en la cercanía del aposento alto. Dice el verso 7, el 6, el final del 6. Esa situación que yo acabo de describir, donde se juntaron multitudes. Y esas multitudes, había gente dentro de esas multitudes que estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno de ellos les oía hablar, escuchaba
a los 120 hablar en sus propias lenguas, es decir, en las lenguas de los que habían acudido a la plaza, en las lenguas de otros naturales, de otros países, de otras naciones, de otros pueblos. Nosotros somos de aquí, de República Dominicana, y siendo este país tan chiquito, tan chiquito, tan chiquito, tan chiquito, pese a ser tan chiquito, no hay no hay unanimidad, por decirlo de alguna manera, en la forma de hablar de todos nosotros. El sur habla de una manera. El sur intercala la I y la L por la R. El Cibao hace lo mismo, pero en sentido contrario. Por ejemplo, el Cibao intercala la L por la I, la R por la I. Y Santo Domingo y los sectores aledaños a Santo Domingo, entonces no es que intercalan, es que cortan la L y le colocan imperativo a muchas palabras, capital, capital. Siendo este país tan chiquito, eso se da así. Entonces, en Jerusalén, parte de Israel, muchos pueblos vecinos, aquella cosa era una realidad. Que muchos de los hermanos llenos del poder de Dios, Dios le daba, le ponía el sentir a través de su espíritu que hablasen las lenguas de las personas que estaban presentes allí para que eso le fuese notorio a ellos. Y a partir de ahí Dios comenzó a tratar con ellos. ¿Cómo es posible que gente que no nacieron en mi región se encuentren hablando nítidamente mi idioma? Aquello le llamó la atención, se estremecían y eso le generaba a ellos interés en escuchar y estar ahí viendo las maravillas de Dios. Entonces, verso 7, habíamos quedado en que ellos estaban confusos por esa situación. El verso 7 dice, y estaban atónitos, asombrados, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Galileos. En Israel hay una provincia llamada así, Galilea. ¿No son estos galileos, estos que hablan, no son galileos? Una pregunta que se hacen. Y continúa la pregunta, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible que ocurra eso? Eso le llamaba a ellos poderosamente la atención y eso era lo que Dios quería, llamar la atención de mucha gente que no le conocía. Hoy o mañana, de igual manera, Dios desatará su espíritu sobre un remanente y ese remanente será usado con poder, con autoridad, con unción y gloria. Y entonces Dios convocará de igual manera a los que no conocen del Señor para que la gente crea y se convierta. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Verso 8 dice, ya leímos el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y el 9 dice, el 9 menciona los nombres de pueblos y regiones, por lo que voy a dejar que usted lo lea en su casa. El verso 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos. Los dos adjetivos, atónitos y perplejos, son sinónimos de asombro, asombrado, diciéndose uno a otros,
¿Qué quiere decir todo este estruendo, todo este tumulto, toda esta gritería y toda esta brincadera y toda esta lloriquería y todo esto, toda esta predicación y adoración a todo pulmón? ¿No tienen los oídos sordos ya? ¿Qué es todo esto? ¿Acaso están ebrios, llenos de mosto? ¿Acaso están ebrios, borrachos? En medio de esa circunstancia donde habían gente que se burlaban creyendo que ellos estaban ebrios, ellos estaban llenos de mosto, que significa más o menos lo mismo, ebrio. Oiga usted, el apóstol Pablo y varios de los 12 estaban escuchando la burla, cómo se burlaban. Entonces Pedro, dice el verso 14, se puso en pie junto con los demás discípulos y alzó la voz y les habló diciéndole: varones judíos y todos los que estáis, los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Está escuchando, hermano, hermanito, hermanita? ¿Está escuchando, verdad? Debemos ensayar como le pasó a Pedro. Debemos ensayar para cuando llegue aquel momento. Note usted característica de cuando el Espíritu Santo viene sobre un creyente. No puede hablar sentado. No puede hablar mucho menos acostado. Tiene que ponerse en pie, porque el poder que ha sido derramado sobre el ser de ese creyente no puede, no cabe. La mejor forma de cómo sobrellevar esa unción terrible sobre uno es estando en pie. Entonces Pedro se puso en pie y los 11 también. Y una vez puesto en pie, el apóstol Pedro, que había visto y oído cómo alguien se burlaba de los que estaban llenos del Espíritu Santo, una vez puesto en pie, alzó la voz. Esto de que alzó la voz es característica cuando el Espíritu Santo llena a un creyente. A veces esto brilla por su ausencia en los templos donde nos congregamos, en las actividades que realizamos. Pero está casi llegando el momento donde eso se acabará para siempre. El león de la tribu de Judá rugirá por medio de su espíritu. Los creyentes que el Señor ha estado entrenando por años, entrenando, oiga bien la palabra, los creyentes a quienes el Señor ha estado entrenando por años, porque en el avivamiento no solo va a haber avivamiento de la iglesia, no, el infierno también se avivará. Y todo creyente que no se encuentre preparado, capacitado en palabra, en conducta, en carácter, en actitud, pues puede pasar susto. Porque la razón por lo que Dios nos quiere sumergido en las actividades es para eso. Como un ensayo para combatir los deseos de la carne que son miedosos. Cuando sobre uno vienen los deseos de la carne y prevalecen, uno tiene miedo.
Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre uno, el miedo se va, no cabe. Entonces, Dios nos ha dado palabra a nosotros, a quien Él llama los pequeñitos, para que nosotros dejemos asombrado a gente que se consideran grandes, gente que se consideran sabios, gente que se consideran potestados, llenos de poder, llenos de sabiduría terrenal, dueños de cuantos inmuebles, ricos terrenalmente, ricos materialmente, pero que no conocen ni la jota de Jesucristo. Ellos vivirán a expensa del pueblo remanente de Jesucristo. Sí, también ellos tienen lugar a salvación si es que se arrepienten y se convierten. Entonces, Pedro, una vez puesto en pie, alzando la voz, estuvo dispuesto a hablar. Comenzó diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan y escuchen mis palabras. Cuando Pedro dice esto, está lleno de autoridad, lleno de poder. Y luego dice: porque estos que se burlan no están ebrios. Esto que acusan burla contra los llenos del Espíritu Santo, pero le dice: estos están llenos del Espíritu Santo, no están ebrios, como ustedes suponen. Y luego le dice: no están ebrios, como forma de que ustedes entiendan que no están ebrios. Le digo la hora que es. Eran las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana, nadie, por cultura rara que sea, acostumbra a beber y a tomar en la mañana. Así que voy a dejarlo hasta ahí para que nosotros meditemos sobre estas características de las cuales hemos hablado esta noche y que se volverán a producir cuando se derrame en lo que es, según el profeta Joel, inspirado por Dios, la lluvia tardía. En el libro de los Hechos se desató la lluvia temprana, pero en estos días estamos esperando que se desate la lluvia tardía. Y entonces comenzarán las primeras actividades de la iglesia o del remanente lleno del poder de Dios. Dios bendiga a cada uno y a cada una. No se me muevan para yo darle un saludo. Estoy mirando. Amén.